La disputa por la ley SB 4, Senate Bill 4, confronta al gobernador de Texas con el presidente de Estados Unidos de manera brutal. De aplicarse la ley SB 4, permitiría a policías mexicanos detener a cualquier sospechoso de cruzar la frontera de manera irregular. Sospechoso. Esta tarde, la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans escuchó argumentos a favor y en contra de esta ley. Abogados de Texas, a favor del gobernador Abbott, lógicamente, aseguran que ante la crisis migratoria, Texas decide actuar en defensa de su territorio. Al contrario, en defensa de la prohibición, el Departamento de Justicia a nivel federal alega que la política migratoria corresponde únicamente al gobierno de Washington. La próxima audiencia sobre este tema será el 3 de abril. Pese a esto, Texas anuncia la continuación con la detención de migrantes aparentemente indocumentados. Esto lo advierte el gobernador Greg Abbott a través de las redes sociales. Destaca que han realizado más de 41,000 arrestos de indocumentados irregulares bajo el delito de allanamiento de morada. Seguirá con su proyecto de blindar la frontera con México gracias a la construcción del muro, así como con gas natural, alambre de púas y la barrera de boyas sobre el río Bravo. Por su parte, la secretaria de Relaciones Exteriores alista un escrito, el cual será presentado en el litigio contra Texas el día de mañana por esta ley SB 4. La canciller Alicia Bárcena dijo que México hará todo por detener esta medida antiinmigrante y xenófoba, además de discriminatoria. Reitera que México no aceptará bajo circunstancia alguna repatriaciones de Texas. Alicia Bárcena dijo que los migrantes radicados en Estados Unidos no son delincuentes y destacó sus aportaciones económicas para ambos países. En lo que llega a la resolución, la tensión y el caos continúa en la frontera de El Paso, Texas, con Ciudad Juárez, Chihuahua. Me enlazo en este momento hasta ese punto con Josué Serna, reportero, nuestro corresponsal. Josué, ¿cómo te va? Muy buenas noches, adelante. Y a todo el auditorio, como lo mencionas, pues aquí en el sector de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, mientras se aprueba o se da a conocer si se aplica la ley SB 4, pues desafortunadamente los migrantes sufren las consecuencias y logramos documentar este mediodía cómo son tratados por parte de la Guardia Nacional de Texas. Vayamos al material que tenemos preparado para presentar esta noche. Es la frontera de Ciudad Juárez con Texas y mientras se define si se aplica o no la ley SB 4, este mediodía agentes estadounidenses persiguieron y golpearon a migrantes que trataron de entrar a esa nación para regresarlos a suelo mexicano. Uno de los videos captados en el momento ocurrió en la puerta 36 del muro fronterizo, donde un grupo de aproximadamente 10 personas logró burlar el cerco de alambre de púas, corrieron para intentar llegar a los agentes de la patrulla fronteriza y solicitar asilo. Sin embargo, los oficiales tejanos los persiguieron. Un agente se enfocó específicamente en uno de los migrantes hasta alcanzarlo y derribarlo. Una vez que estaba en el piso, fue pateado en la cabeza, lo dejó tirado en el suelo y luego fue contra el resto del grupo, apoyado de otros elementos. Este instante fue aprovechado por las personas en situación de movilidad que aguardan junto al río Bravo, quienes intentaron derribar una parte de las tantas cercas de púas. De inmediato, los elementos de la Guardia Nacional regresaron cuando los migrantes jaloneaban una parte del cerco metálico. La tensión llegó a tal punto que los agentes estatales retaban verbalmente a los migrantes a cruzar al lado norteamericano, lo que desató una guerra de insultos por ambas partes. Es el momento preciso en que un integrante de la Guardia Nacional de Texas amenazaba a migrantes centroamericanos que esperaban tras el muro de rejas y alambre de púas. Finalmente, los migrantes se dieron por vencidos y regresaron al improvisado campamento montado a la orilla del río. Ahí permanecen familias enteras a la espera de ser aceptados para solicitar asilo y conseguir el llamado sueño norteamericano. Con uno, Josué Serna. Una situación sumamente complicada, agravada por el número de migrantes. La situación que se vive claro, aquí en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Te quiero mostrar un poco
de lo que viven los migrantes. En este momento, atrás de mí, la imagen que estás viendo es el río Bravo, lleva un poco de agua que fue entregada a principios de marzo en el tratado que hay de entrega de agua, sin embargo es bajo el nivel. Y vemos algunas fogatas, hay familias aquí que están pasando el frío, estamos ahorita a 8 grados centígrados, con sensación térmica de 5 aproximadamente, por el factor viento, y tienen que soportar las inclemencias del tiempo, del clima. Hay niños, como lo veíamos en el video, hay otras personas también adultas, y tienen que aguantar todo esto para poder conseguir el sueño americano. Pepe, hasta aquí mi información. Josué, te agradezco mucho el reporte, que estés muy bien. Gracias, buenas noches, gracias Josué Serna. Sí, lo que le traté de decir, pero hubo una falla en la comunicación. Fíjese, al año son 2.4 millones de migrantes indocumentados quienes pretenden llegar a Estados Unidos. Y la mayoría van por el estado de Texas. Hay, por supuesto, California, muy poco en Nuevo México, muy poco en Arizona, pero sobre todo Texas es el volumen mayor. Ahora, algo que no hemos observado, de los 2.4 millones de migrantes al año que pretenden llegar a Estados Unidos sin documentos, el 30% son mexicanos. Dice el gobierno, no vamos a aceptar que regresen a los migrantes con esta ley draconiana, criminalizadora, etcétera, xenofóbica, de acuerdo, pero y a los mexicanos que regresen, y estamos hablando de 2.4 millones, estamos hablando de 600,000, ¿no? ¿Qué no los vamos a recibir? Ese es un punto clave, y no lo digo yo, lo dicen los expertos que conocen perfectamente el tema a fondo. En fin, esta mañana el presidente de la República advirtió a Estados Unidos que México no aceptará a los deportados, como le digo. López Obrador dijo que el gobierno de Texas no tiene facultades para aplicar leyes que impacten al gobierno de México. Es violatorio del derecho internacional. Calificó de hipócritas a las autoridades impulsadoras de esta ley. Quienes aplican estas medidas injustas e inhumanas no van ni a la iglesia, dijo el presidente de México. Estamos en contra de esta ley draconiana, completamente opuesta, contraria a los derechos humanos. Nosotros no aceptaríamos deportaciones, de una vez lo adelanto, del gobierno de Texas, y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Esa es la respuesta, pero con más conocimiento del derecho internacional, con más diplomacia, va a haber una respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Senadores también expresaron rechazo a esta ley, a la SB4, respaldaron la postura del gobierno mexicano al rechazar cualquier repatriación a nuestro país por parte de las autoridades tejanas. Pero insisto, no hablan de los mexicanos, ojo. Llamaron al gobierno de Greg Abbott a adoptar un enfoque más humano y comprensivo hacia la migración. Lo exhortaron a trabajar de manera conjunta con las autoridades mexicanas en las soluciones bilaterales, en respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas. Ha aprobado el pronunciamiento en relación con la ley SB4 del estado de Texas. Comuníquese. A toda la policía que se ha negado a volverse Border Patrol, porque no les corresponde. Muchas gracias a los policías en Austin que han salido a la calle a decir: nosotros no vamos a hacer detenciones ilegales.